bienvenida. Nosotros estamos hablando acá y en el Medio Oriente están pasando cosas, hay ataques, hay bombardeos, la guerra de Rusia y Ucrania continúa. Hay 6 países de los 9 que tienen armas nucleares que están tecnificándose, que están mejorando la tecnología, que están tratando de fortalecerse en cuanto al poder nuclear. India sigue manejando su armada para hacerla cada vez más poderosa, debido a que el 93% de su tráfico comercial lo maneja a nivel marítimo. China está consolidando su alianza con Rusia, ¿verdad? Lo estamos viendo en las noticias. Sin embargo, ayer quisieron matar al primer ministro de Eslovaquia, sí, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de conceptos muy grandes, ¿no? Muy amplios. Yo pienso igual que vos que hay muchos círculos de seguridad. Y gracias a que tenemos organizaciones como las Naciones Unidas, que es muy criticada, Naciones Unidas es muy criticada desde varios ángulos. Ayer casualmente yo intervine en un programa que se emitió desde México, en donde me hacían unas preguntas y estábamos hablando de estos temas. Yo decía, Naciones Unidas, si no existiera, ¿qué pasaría? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque generalmente los que critican a Naciones Unidas en una etapa del planeta y de la historia en la que estamos muy ideologizados y muy radicalizados, en donde ya nosotros estamos acá, sentados en esta mesa muy tranquilos, pero del otro lado del planeta se habla en términos de enemigo. El enemigo ya no es el país vecino o el país que está en una contienda comercial conmigo o pujando por tener un mejor PBI, no, es mi enemigo. Porque así piensan, en esos términos se está manejando el mundo en el que vivimos hoy, aunque no nos demos cuenta. Entonces Naciones Unidas maneja una cantidad de políticas y en lo que hace particularmente a la diplomacia, hay como una concepción y una doctrina que se llama diplomacia preventiva. La diplomacia preventiva que se practica desde Naciones Unidas ha colaborado a cortar el cable rojo en muchos conflictos a nivel mundial. En otros no ha sido posible, como en el caso de lo que pasó en octubre del año pasado en Israel, cuando fue invadido por Hamás. Si bien había señales, Naciones Unidas, pienso yo que no estuvo muy activo en ese tema de prevenir. Lo mismo que sucedió cuando estaba por comenzar la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, en donde había señales, había muchas imágenes, los centros de análisis del planeta veían un desplazamiento de tropas rusas hacia la frontera con Ucrania, y eso, en términos militares y en términos estratégicos y diplomáticos, 2 más 2 son 4, están desplazando cientos de miles de tropas. ¿Qué va a suceder? ¿Salieron de paseo? No, se venía una invasión. Allí fracasó la diplomacia preventiva. Yo pienso que se podría haber evitado esa guerra. Eso que está aconteciendo hoy se podría haber evitado. Estaba anunciado. Y de hecho, en la Asamblea de la ONU, por favor. En la Asamblea de la ONU siguiente, Putin dijo que él no iba a respetar el derecho internacional humanitario y que iba a seguir para adelante con su guerra. Porque esta guerra que se está librando ahora es una guerra existencial para Putin en particular y su grupo más cercano. Es una cuestión que lo ha tomado como algo que es, para él, representa su legado, el devolver a Rusia lo que tuvo antes. Ahora, abrazar el conflicto con tanta seguridad por algunos líderes, seguridad en el sentido de que, vamos al ejemplo de Putin, o sea, no dudó. Para nada. Como no duda Netanyahu. No estoy diciendo que tengan razón. Lo que estoy diciendo es que las decisiones las toman sin dudar y sin que les tiemble nada, en el sentido de que pudiera haber alguna alternativa, pudiera haber algún otro camino.
¿Por qué pasa eso? Bueno, en mi interpretación o en el análisis que a veces yo hago es porque en realidad esto que vimos es el final de un proceso. Es decir, Putin no dudó, porque el tema no era de hace 5 minutos, era de hace 8 años o más en Ucrania. Entonces, en el momento de febrero del 22, cuando se cruzó la frontera, ya no había mucho más que discutir, aunque el mundo le dijera que sí. Me parece que con Netanyahu pasa un poco lo mismo. Es decir, el tema no es el 7 de octubre o Hamás en particular. Israel se dio cuenta de que un Estado palestino era una mala idea, sea con Hamás o sea con cualquiera. Ahora, ¿por qué esos procesos malignos, vamos a llamar así, fructifican durante tanto tiempo? Es decir, ahí las Naciones Unidas no provee no solo diplomacia, sino sistemas de seguridad intermedios que vayan atemperando ánimos, desmilitarizando zonas, no sé, se me ocurre ese tipo de acciones. Para mí sí tiene todos esos efectos que usted ha dicho, quizás porque la razón de ser de las Naciones Unidas no era gobernar el mundo. Muchos, usted estudió ciencia política, sí, es doctor en ciencia política, algún día antes de morirme espero llegar a un nivel cercano. Yo estoy en ese camino, allá lejano lo veo, pero muchos sostienen que las Naciones Unidas tienen la función de ser un gerente que manejara conflictos intermedios y menores en el planeta, que administrara el planeta y la mesa directiva, digamos, que eran los 5 o 6 grandes, dirimían los conflictos más grandes, digamos. Gustavo, cuando nosotros estuvimos en Camboya en la misión de paz, Naciones Unidas hizo cargo del país. Entonces, ese periodo, Naciones Unidas, la experiencia que sacó, nunca más la repitió por los problemas que le ocasionaban administrar un país que lo tenía que organizar políticamente y administrativamente. Entonces, mi pregunta al capitán Bacotti, o el relato, porque lo hemos hablado muchísimas veces en distintos programas, y que creo que a la gente le va a interesar mucho, todo lo que vos estás planteando, cómo alguien como él, jefe de seguridad, un dispositivo de repente, cuando estaba en el Líbano, cuando estuvo en Timor o cuando estuvo en Irak, cómo hace en la vida cotidiana para tratar de esas grandes líneas políticas que vos estuviste planteando, poderlas llevar a cabo en el terreno, conviviendo con todos los actores y tratando de conducirlos a la solución que pretende Naciones Unidas. O sea, como se dice, the boots on the grounds. O sea, las botas. De que quizás todos esos defectos de Naciones Unidas eran porque fue creado para ser un buen gerente, no el dueño de la empresa. ¿Algo de eso hay? Así es, y Naciones Unidas seguramente que precisa un ayornamiento adaptándola a los tiempos actuales. Y por ejemplo, nosotros no estamos teniendo en cuenta que las guerras han cambiado. En un programa anterior ustedes hablaron, y Ricardo habló del tema de la guerra híbrida, por ejemplo, el concepto de las guerras asimétricas. Todo eso lo estamos viviendo en el día a día. La guerra híbrida ya no es el futuro del que se hablaba en determinado momento, es el presente. ¿Qué vendrá después de esta guerra? Bueno, lo que sí sé es que estamos peleando, por ejemplo ahora, estamos viendo cómo se pelea una guerra Rusia-Ucrania con una gran predominancia del ámbito cibernético, el ciberespacio, del cual se habla poco en general. Porque si bien nosotros estamos acostumbrados acá a los fraudes electrónicos, los hackeos de las cuentas bancarias y demás, pero es mucho más profundo el tema. Es tan profundo que ahora, por ejemplo, el narcotráfico a nivel mundial está utilizando todas las herramientas que existen en la dark web o en la web profunda para que, utilizando las herramientas que le brindan todos estos nuevos elementos que hay de código abierto, las criptomonedas y todo ese combo nuevo que existe de manera paralela, poder traficar y generar un nuevo mercado en materia de las drogas sintéticas, que son el futuro del narcotráfico mundial. Las drogas sintéticas van a terminar copando
el mercado mundial del narcotráfico. Bueno, pero eso es un ejemplo de lo que yo quiero decir de cuando empezamos a hablar de la seguridad. Hay muchos planos para hablar de la seguridad. ¿Y Naciones Unidas se debe ayornar? Yo creo que sí, que se debe ayornar. Adaptarse a este mundo tan complicado, tan desafiante que estamos viviendo. Porque si vamos a la realidad de los hechos, como dice Ricardo, el que está en el terreno, que es lo que me sucedió a mí todos estos años, en el terreno hay que tomar decisiones. Y también las decisiones hay que tomarlas rápido, no de manera impulsiva, Gustavo. No de manera impulsiva, rápido. ¿Y qué institucionalidad tenemos para eso, más allá de Naciones Unidas? Por ejemplo, en Europa hay una oficina, un organismo de seguridad cuasi continental, que no sé si atiende todos los niveles, pero tiene un alto grado de coordinación entre los países. En África creo que no. O sí, no lo sé. Usted nos dirá un poco. Hay organismos que... Pero por eso mi pregunta un poco inicial de decir, ¿cómo está institucionalizado eso? O si hay una gran faltante de eso. ¿Latinoamérica tiene su foro de seguridad o su entorno de seguridad atendiendo esos nuevos planos? ¿O tiene un sistema de seguridad que atiende a planos más antiguos que ahora está empezando a pensar en esos nuevos planos y quizás esté llegando tarde o no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el mundo? ¿Es muy desparejo el aborde de esa nueva realidad? Sí, es muy desparejo. Es muy desparejo. Una de mis experiencias fue, estando en Buenos Aires, conocer la gestión de la Interpol, que tiene una base en Lyon y otra en Buenos Aires. Entonces hacen relevos de turno cada 12 horas. Entonces se pasan las novedades de una parte del mundo hacia otra con un relevo de guardia frente a monitores y demás. Y entonces pude ver en determinado momento cómo era el tema de las alertas azules, las alertas rojas, de las amarillas, cómo se maneja la información. Hay mucha información. Latinoamérica ha quedado olvidada. Pienso que estamos en un continente hermoso. No quiero caer en la repetición que todos escuchamos ahora muy frecuentemente, porque ahora mucha gente está opinando de la seguridad y proponiendo ideas que no son nuevas, sino que intentan ser novedosas. Y sobre todo, en estos lares, están proponiendo adaptar modelos extranjeros o modelos de otros países para solucionar nuestros problemas, lo cual... Ahí estamos hablando de seguridad interna. Seguridad interna. Por eso digo, que quizás ahí hay otra pregunta que hacer también, es decir, ¿estás tan separada de lo que yo estoy preguntando? No, para nada. Ajá. Yo lo que te quería explicar... Porque mi visión primera era pensar en una estructura de seguridad regional. No existe. No existe. No existe, a no ser los organismos como Interpol o en Europa la Europol, digamos que son policías y que tienen un manejo muy policíaco del tema, ¿verdad? No existe lo que vos decís. Pacotti, de repente coincide conmigo, nosotros hemos hecho una serie de programas geopolíticos vinculados a temas geopolíticos, no entramos tanto en el tema de seguridad, pero el común denominador de esos programas hemos terminado que ese famoso espíritu latinoamericano brilla por su esencia. Y nosotros como militares, si bien, y más la Marina, que como decimos, el mar nos une y nos permite intercambiar opiniones con otras marinas latinoamericanas, no existe la mentalidad como lo puede ver el oyente o escuchar el oyente de los procesos de integración de defensa como existe en Europa. No hay la idea de formar un contingente latinoamericano de defensa interna o externa. La lógica, pero no es los vinculados al tema profesional, el militar, sino que es el político el primero que dice que empiezan a haber problemas de soberanía cuando lo que está en riesgo es la soberanía de su Estado, que de repente la ayuda de otro Estado lo puede terminar salvando, pero en la lógica cae por el tema político y no por el tema militar, porque nosotros la Marina hacíamos maniobras de repente con 20 países de Latinoamérica. Sí, a los oyentes les estamos pasando algunas fotos de las intervenciones de nuestro invitado durante algunos momentos de su carrera. Ahí estaba en Venezuela y acá, bueno, para los oyentes, Sergio Vera
el que iba a ser el secretario general de Naciones Unidas, el primer brasilero, después de una línea estratégica de Brasil a lo largo del mundo, presidentes de la OMC, comandantes en jefe, Force Commander de 3 misiones de paz, asesor militar brasilero en Nueva York. Sí. Y este señor, muy amigo de acá del capitán Bacotti, que lamentablemente murió con un bombazo más 20 personas más, y que muchos se cuestionan cómo no lo sacaron después de 2 días de estar apretado por las planchadas del edificio, que yo no sé, Bacotti, en qué andaba en ese momento cuando fue el bombazo. En realidad, la relación que tuve con Sergio Vieira fue corta, pero muy rica. Aprendí mucho, era una persona muy inspiradora, y que tenía en alto concepto a las fuerzas de paz que enviaba el Uruguay a las misiones, casualmente porque él había tenido una vivencia en Camboya muy importante con uruguayos. Ajá. Y entonces tenía un aprecio ahí de reunirnos y de compartir una cantidad de situaciones. ¿Qué pasó con Sergio Vieira? Que él me había propuesto ir para Irak, pero yo no había terminado todavía mi contrato y mi estadía legal en Timor Oriental. Y en ese interim fue que ocurrió el atentado. Ahora, dentro de todo ese ambiente de colegas y de gente que se maneja a ese nivel, con el cual, por supuesto, además, dejan relaciones personales, obviamente, también hay representantes de Estados Unidos, hay, supongo, representantes de todos los países. ¿Cómo viven los representantes de esos países tan decisivos el hecho de que de repente mucha de la pérdida de fuerza de las propias Naciones Unidas se debe a las visiones contrapuestas del gobierno de esos países, y que son hoy los que están desobedeciendo a Naciones Unidas y quizás relativizando su poder? De Turquía, India o quien fuera, o sea, no tiene mucho poder porque ni en la Casa Blanca, ni en el Kremlin, ni en Beijing nadie está levantándoles el teléfono, vamos a ser claros. Sin embargo, muchos de esos funcionarios de seguridad pertenecientes a sus órganos militares o de Estado en general forman parte de esas misiones de Estados Unidos, facilitan el funcionamiento de la propia organización. Ellos cómo viven ese hecho de tener que defender eso y llevarlo adelante y ver que están, digamos, en una especie de época de vacas flacas, porque sus gobiernos son los que están ninguneando. No sé si es la palabra, pero se acerca mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, yendo de atrás para adelante, creo que es bueno para ordenar un poco, decir, Estados Unidos, en términos de seguridad, fue el generador de una doctrina que se llamaba desde el mar, que significaba proyectar el poder desde el mar. No era nada novedoso porque lo habían hecho los antiguos, sí. Pero Stigman puro. Estados Unidos, el espíritu de Maham, ¿no? Claro, tenía su doctrina desde el mar. Cuando llegó Bush, padre, que pienso que es un personaje, y lo menciono en mi libro, es un personaje ineludible de la historia contemporánea, sí. Y del tema de negociación y resolución de conflictos, y generador de un nuevo estilo de la diplomacia. Yo lo estoy estudiando desde sus decisiones en la guerra. Me impresionó mucho cuando dijo que no se entrara en Irak, y dio la orden de que Schwarzkopf se parara en la frontera. Claro. Y a mí me impresionó mucho las decisiones. Ahora lo estoy estudiando, leyendo algún libro sobre él, y noto algo distinto, desde mi ignorancia, ¿no? Es un personaje, creo que hay que darle más importancia en este momento del mundo, porque él generó también, durante su mandato, acuérdate que él estuvo también en la caída de la Rusia como la conocíamos antes, la Unión de la República Socialista Soviética, la perestroika, lo vivió de cerca con su amigo. Después intervino también en lo de Tiananmen y generó lo que se llamó la doctrina de la seguridad multidimensional, que es muy conocida dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas y de lo que hoy se llama el Homeland Security Department y demás en Estados Unidos. Ese concepto de seguridad multidimensional, generado por la época Bush, hoy en día, a partir del año 1994, las Naciones Unidas lo adoptaron y le cambiaron el nombre, se llama seguridad humana. Entonces hay mucha gente hablando de seguridad humana, hoy por hoy lo podemos escuchar.